Hola, muy buenos días. Que la abundante gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea guardando la vida de cada uno de ustedes. Qué bueno que nos permite la oportunidad de poder llegar una vez más hacia sus hogares y poder llevar la palabra de la gracia del Señor, la que tiene el poder para transformar, afirmar y guardar nuestras vidas en Cristo Jesús. Y hoy quiero tocar una temática que se titula Transformados desde adentro. Y para ello voy a pedirle, por favor, si es tan amable, me acompañe en las Escrituras a la declaración que aparece en 2 de Corintios, específicamente en su capítulo 3, desde el verso 12 en adelante. Y dice de la siguiente manera: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, reitero, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Quiero hoy hablar de esta poderosa declaración en las Escrituras. La realidad es que en la vida de fe, todos nosotros estamos llamados a ir avanzando y creciendo en la gestión de un continuo cambio y transformación en todo lo que tiene que ver con nuestro estilo de vida y la realidad de la naturaleza que nos gobierna. Por lo tanto, usted y yo, al pasar el tiempo en el Evangelio, en nuestra vida de fe, debemos de ir en medio de un proceso creciente, progresivo, por medio del cual evidenciemos un cada vez mayor y excelente peso de gloria, una gestión en la madurez espiritual, y que cada día la vida de Cristo pueda ser más latente y manifiesta en cada uno de nosotros. Esta es la realidad que habla de un crecimiento integral que debe de irse produciendo de manera orgánica en cada uno de los que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz y hoy disfrutamos del privilegio de tener la identidad que se nos ha concedido como hijos de Dios. La realidad es que venimos por medio de procesos de los cuales la Escritura hace mención acá en este magistral capítulo 3 de 2 de Corintios, en estos versos que hemos leído. Nos habla de la importancia de conocer la gloria de un nuevo pacto. La transición entre lo que tenía que ver con la sombra de la ley y la realidad presente en este nuevo pacto en Cristo Jesús. Todo esto nos describe un panorama. El panorama habla de un velo que había sido puesto sobre una generación completa, sobre generaciones, de manera tal que no podían palpar con la misma precisión lo que hoy usted y yo tenemos en la realidad de este nuevo pacto en Cristo Jesús. Habla de un referente para esta realidad operacional y para este sistema anterior conocido como la ley, y este referente era Moisés. La Escritura aquí hace mención de que él tenía un velo y nadie podía ver con precisión su rostro, porque este velo cubría parte de lo que era una gloria pasajera. Pero habla también de la transición de aquellos que vivimos en la realidad de un pacto nuevo, luego de la cruz, después del sacrificio perfecto de Cristo.
y que hoy podemos accesar a esta gloria que produce una transformación interna, y esta la garantiza desde adentro hacia afuera. La realidad es que ningún sistema religioso puede transformar al hombre. Solamente puede garantizar una especie de cambio temporal, o puede garantizar el reprimir patrones de conducta. Tratar de sustituir patrones de conducta pecaminosos por patrones de conducta religiosos. Lo voy a repetir de esta manera. El sustituir patrones de conducta pecaminosos por patrones de conducta religiosos, lo que produce es una especie de un nuevo estilo de vida basado en un sistema, basado en una nueva forma, pero no una garantía de una transformación interna. La transformación interna que debe de producirse en nosotros la garantiza Dios por medio de la realidad de un nuevo pacto, de la obra consumada por Cristo en la cruz del Calvario, y esta se expresa como un estilo de vida. Esta se expresa como una práctica en la fe, en el diario vivir. Y ese estilo de vida evidencia quién es que habita en nosotros y la obra de transformación que en nosotros se ha efectuado por medio del Santo Espíritu de Dios y de la palabra de su gracia que confronta a diario la realidad de nuestra existencia. Para poder lograr este objetivo de transformación, hay 4 realidades que identifica la Escritura. La primera es convertirse al Señor. La segunda es despojarnos o quitarnos los velos que impiden que podamos ver con claridad y precisión lo que Dios quiere que veamos desde el contexto espiritual. La tercera, vivir en la libertad del Espíritu. Y cuando hablamos de esta libertad del Espíritu, en ningún momento aquí se entiende como lo que mal ha sido interpretado como una vida de libertinaje, sino más bien una libertad espiritual para poder operar y vivir en esa realidad que el Espíritu de Dios garantiza en nuestra vida a aquellos que no estamos bajo condenación ni vivimos siendo gobernados por el pecado. La cuarta realidad es mirar a cara descubierta la realidad del espejo, como si fuera por un espejo. Así que la realidad es que la transformación jamás será producida por medio de eventualidad, por medio de activismo religioso o por medio de mantenernos entretenidos por un sistema centrado y enfocado en suplir la necesidad del hombre y no en llevarnos a conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas, sino que para esta transformación integral se necesita de procesos continuos de formación en donde vengan cambios sostenibles en el tiempo que no pueden ser producidos por eventualidad, sino que se llevarán a cabo y se efectuarán por medio de procesos vividos. Aquí entra en función lo que es una correcta renovación de nuestro entendimiento, la cual nos garantiza que vamos a estar influenciados por un estilo de vida y una transformación integral que nace desde adentro. Por eso la Biblia habla de la importancia de ser renacidos por medio de la palabra de su gracia. Y este nuevo estilo de vida se expresa como una especie de cultura. Y esa cultura del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es la que nos identifica y caracteriza como hijos de Dios. Hoy en día, una gran parte de creyentes busca esta transformación. Y a veces, aún bien intencionados, la busca por medio de la iluminación y la revelación de la palabra. Por eso vemos cuánta voracidad hay en muchos creyentes de estar de un lugar a otro, de correr de una convocatoria a otra, buscando algo nuevo que les comunique el cómo se produce esta transformación. Hoy día mucha gente vive tan iluminado que parecieran lámparas fluorescentes que están en un mundo lleno de tinieblas. Por donde quiera que pasan destellan mucha
sabiduría, mucho conocimiento y mucha iluminación. Pero ¿qué es lo que sucede cuando hay una falta de gestión que nos lleve a la transición del conocimiento a la transformación integral? ¿Qué es lo que sucede cuando conozco mucho, pero no he podido ver transformado casi nada de mi estilo de vida y de mi existencia? Es allí donde sabemos el qué, pero no entendemos el cómo poder lograr esta realidad. Y el punto acá es el cómo aplicar a lo práctico, a un estilo de vida, cómo incorporar como una cultura lo que es aquello que hemos aprendido. Mientras los sistemas religiosos buscan de manera fallida traer un cambio y una transformación desde afuera hacia adentro por alteraciones de conducta, cambios en cuanto a métodos y a prácticas en el hombre, y no lo logran, la realidad del Evangelio propone una transformación integral que comienza desde adentro y se expresa hacia afuera. Aquí es donde, al no lograr una gestión correcta de esta transformación, de tanto conocimiento y de poca aplicación, enfrentamos ciertos sentimientos de los cuales voy a mencionar algunos. Algunos pueden entrar en una etapa de frustración. Otros pueden entrar en una etapa de desgaste. Y otros tal vez en una especie de enojo. Y otros llegan hasta lo que se llama el dualismo, que no es más que mezcla de pactos de orden sacerdotal y operacional. Es allí donde aprendemos un nuevo lenguaje, pero seguimos con un viejo estilo de vida. Es allí donde somos los mismos religiosos, lo único que un poco más intelectuales y más sofisticados. Pero ¿por qué nos cuesta tanto ver una transformación integral desde adentro hacia afuera? Donde la vida de Cristo pueda ser expresada, donde una gestión correcta en la mayordomía existencial pueda ser manifestada. La realidad es que todos tenemos que reconocer que en algún momento hemos vivido esta experiencia. Todos tenemos que reconocer que se hace necesario que en nosotros haya cambio, una continua renovación, un crecimiento, una transformación de la cual podamos ver algo más que una vida que cambió su estilo de comportamiento religioso y podamos ver una especie de expresión de vida y naturaleza del Cristo que nos habita cada uno de nosotros. Que podamos ver una diferencia en la transformación integral de todo nuestro ser, conforme a lo que era nuestra pasada manera de vivir, nuestra realidad presente y las expectativas de una realidad de transformación futura. Para ello necesitamos cambios necesarios, genuinos, sostenibles en el tiempo. Porque todo lo que no cambia y se renueva se petrifica, se envejece hasta que desaparece. Y todo lo que no cambia y transiciona está destinado a fosilizarse. Por lo tanto, todos nosotros necesitamos experimentar una continua transformación del ser carnal al ser espiritual, del ser inmaduro al ser maduro, y de poder tener una mayor expresión de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Esta transformación se efectúa desde adentro hacia afuera. Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen a la que hemos sido expuestos. La imagen de su Hijo. Aquella que en Edén fue frustrada en Adán. Pues el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios para poder representar su imagen en la tierra. Pero al perder el norte del propósito, errar del blanco, ahora en Cristo Jesús somos reconciliados con esa imagen y a la misma vez somos transformados de la naturaleza adámica muerta y caída para una imagen de vida que produce una transformación total en todo nuestro ser. Así que parte del trato de Dios para con nosotros está relacionado con lo que se llaman cambios. En Dios no hay sombra de variación. Él no cambia, pero sí espera que nosotros seamos transformados.
En la primera etapa de nuestra existencia, ahora, en este tiempo presente, una transformación progresiva que nace de una perspectiva integral. Espíritu, alma y cuerpo tienen que ser guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde la transformación no será progresiva y gradual, sino total, y todo nuestro ser, este cuerpo mortal, todo lo corruptible que hay en este cuerpo es transformado en inmortalidad y en lo que es incorruptible. La realidad es que es allí donde muchos llegan al punto de retroceso, porque cuando hablamos de transformación, comenzamos a identificar que los antiguos patrones de conducta, antiguos aspectos paradigmáticos que gobernaban nuestro pensamiento ya no servirán para una nueva temporada. Es allí donde aquello que en algún momento pudo tener gloria, necesariamente no lo tendrá en el tiempo presente. Es allí donde debemos de aprender a desaprender para volver a operar en el diseño, orden y propósito para el cual fuimos creados. Así que los acontecimientos más importantes de la vida están ligados a etapas de transformación y cambio. Y esto tiene que ser antecedido por lo que en el nuevo nacimiento se conoce como un genuino arrepentimiento. Y este genuino arrepentimiento no puede ser determinado por un cambio de dirección, sino por un cambio de mentalidad. La misma mentalidad que me causó problemas ahora tiene que ser transformada para evitar esos problemas. La misma mentalidad que me introdujo en un territorio de ilegalidad en todos los sentidos de la palabra. La misma mentalidad que me introdujo en un territorio de religiosidad ahora tiene que ser transformada para introducirme en un territorio de legalidad y de una vida de comunión en el Espíritu. Por lo tanto, es un cambio que comienza desde adentro hacia afuera. Este cambio no lo puede garantizar ninguna denominación, ningún sistema religioso. No es para experimentar como una iglesia institucional. Este cambio es para experimentarlo desde la posición y la realidad del Hijo. De ese Hijo que somos cada uno de nosotros, que está en Cristo Jesús. Un cambio integral, un cambio tan orgánico que solo lo puede garantizar la gloria de un nuevo pacto, la realidad de una palabra de gracia que transforma desde adentro y hacia afuera, y la vida de Cristo expresada como naturaleza en cada uno de nosotros. Así que por eso Romanos capítulo 12, verso 12 hace un planteamiento relevante. Y Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que aquí la palabra siglo en el contexto griego se conoce como aión y significa características de una época determinada. Cuando la Escritura dice no se conformen al siglo, dice no se conformen a las características de esta época. Y la característica de esta época es vivir de una manera enfocada excesivamente en lo superficial, en todo aquello cosmético y todo aquello aparente y pasajero. Cuando hablamos de mundo, está hablando de un sistema ideado por el hombre para reemplazar el diseño y el orden de Dios. Y Pablo tuvo que enfrentar ese mundo bajo el siglo y cultura grecorromana. Y en el día de hoy nosotros tenemos que enfrentar una realidad similar bajo un siglo con una cultura postmoderna permeada por cantidad de aspectos de los cuales quiero solo hacer mención de algunos. Primero, filosofía humanista. Segundo, hedonismo, materialismo, ocultismo, un profundo sincretismo religioso y una vida banal enfocada solo en aspectos
superficiales y pasajeros, y no en la esencia de las cosas, y no en la realidad que debe de gobernar la naturaleza que como hijos de Dios se nos ha concedido en Cristo Jesús. Por esto se hace tan necesaria una transformación integral. En este tiempo donde usted puede hacer lo que quiera si le hace sentir bien y garantiza ese llamado éxito que muchos están buscando, aunque este solamente produzca una expresión de gozo superficial, rodeada de una gran depresión y un vacío existencial. Para muchos no importa cuán alto sea el precio a pagar, siempre y cuando puedan producir una buena apariencia. La realidad es que en la vida en Dios esto no es así, sino que se maneja y opera de una forma totalmente diferente. La realidad de una verdadera prosperidad integral nace desde adentro hacia afuera. Todo nuestro ser debe de expresarlo, pero esto comienza en el estado y condición de nuestra alma. Una alma en bancarrota producirá una vida totalmente vacía y carente de propósito. Un alma próspera y un espíritu conectado al eterno propósito de Dios va a llenar todo vacío existencial y nos hará poder experimentar una transformación integral desde adentro hacia afuera. La realidad de la Escritura plantea lo siguiente, que hay un mundo del cual tiene normas y un estilo de vida que no debe de ser nuestro referente y la realidad que nos guía y gobierna. Debe de haber una transformación integral que comienza desde adentro hacia afuera. Primera de Juan, en su capítulo 2, verso 15 al 17, plantea lo siguiente. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La formación del mundo se produce en 5 etapas que es importante conocer para entender cómo la influencia de un mundo sin Dios y sin esperanza no debe de ser el modelo para nuestra vida ni referente, sino que Dios nos permite identificar esa realidad para luego entonces anhelar el ser transformado desde adentro hacia afuera y poder emigrar desde una posición de un mundo sin Dios, sin esperanza y vacío, a una transformación en Dios conforme a su imagen y semejanza. Las 5 etapas de formación del mundo son las siguientes. Número 1, un hombre perdido sin Dios y sin esperanza. 2, el mundo expresa del temor y codependiente de todo lo que pueda suplir dentro de un orden de sistema sus necesidades básicas. Número 3, el mundo opera creando una cultura en la cual Dios no está en el centro de todas las cosas. Número 4, Satanás utiliza las necesidades del hombre para atraparlo, atemorizarlo y esclavizarlo. Y número 5, Satanás organiza todas las provisiones del hombre en un sistema llamado cosmos o llamado mundo. La realidad es que la vida en la fe no consiste en teorías. Se hace realidad en la práctica, en un estilo de vida que lleve practicidad. Es en la posición de la madurez donde nosotros dejamos de ser solamente oidores olvidadizos y comenzamos a ser hacedores de su palabra. El énfasis en esta presente estación debe de ser más en lo que somos que en lo que nosotros hacemos. Porque la realidad es que lo que nosotros hacemos es el resultado de lo que nosotros somos. Y para poder lograr definir todo esto y tener un claro enfoque en aspectos referentes a nuestra asignación, el énfasis en esta presente estación es Cristo el Hijo Eterno y la iglesia como su cuerpo, la cual nos convertimos en el Hijo corporativo en la tierra. De manera que el énfasis de esta presente estación y lo que nos define no es cuánto activismo religioso tengamos,
no es la apariencia externa, no es cuán populares seamos, no son las señales que podamos manifestar, es cuál es el fruto del estilo de vida que gobierna nuestro ser y cuál es la transformación integral y la obra del Espíritu que se evidencia desde adentro hacia afuera en nuestro estilo de vida y nuestra forma diaria de expresar la comunión con el Señor. Para ello es importante separar realidades, y estas realidades tienen que ver con una transición puntual de los aspectos coyunturales a los aspectos estructurales. La palabra estructural es algo que comprende el todo de una idea. Y la palabra coyuntural es cuando nos referimos a algo más contextual o una coyuntura dentro de una estructura. Así que si vamos a hablar de aspectos estructurales y coyunturales de nuestra comunión, debemos de separar ciertas cosas. ¿Cuáles son aquellos elementos estructurales de nuestra comunión que evidencian una transformación? ¿Cuáles son aquellos aspectos coyunturales de nuestra realidad de vida que aparentan y que evidencian que hemos sido transformados, pero no reúnen la condición de ser el testimonio o el fruto de una real transformación? Es allí donde se hace la diferencia entre un activismo ministerial y un activismo espiritual a una vida caracterizada por una comunión espiritual y una vida genuina de fe. Hay que entender esto como una realidad de la cual se define lo que es nuestra función como iglesia. Una que ha sido expuesta a la palabra de gracia, una que ha estado expuesta a la gloria que produce transformación. Y entiéndase que la gloria aquí no es un destello, no es una nube, no es una especie de columna de fuego. La gloria en esta realidad de pacto es una persona, es Cristo en nosotros como la máxima expresión de la gloria de Dios. Y una definición funcional de la iglesia que es transformada de gloria en gloria es entender su actividad principal. Actividad no debe de ser confundido con activismo. Y es que la actividad principal de la iglesia es manifestar al Hijo hasta que sea todo en todos. Y la actividad principal de un hijo de Dios es manifestar la vida de Cristo en nuestro entorno hasta que Cristo pueda ser formado correctamente. Para poder lograr esto debemos de revisar estos pasos que plantea la Escritura. Primero, convertirnos al Señor. Segundo, quitar los velos. Tercero, vivir en la libertad del Espíritu. Y cuarto, mirar a cara descubierta en la realidad del espejo el cómo estamos siendo transformados por la gloria de Dios. La gran diferencia es identificar el qué Dios puede hacer por nosotros, el cómo puede hacerlo, para llevar esto de una realidad teórica a un estilo de vida práctica que evidencia esta transformación integral. El punto acá es que somos transformados por la gloria de Dios, como por un espejo, siendo transformados de gloria en gloria, comenzando esta transformación integral desde adentro y evidenciándolo hacia afuera. Esta transformación comienza cuando somos renacidos por medio de la palabra de su gracia. Y esta transformación es progresiva, creciente, gradual, hasta que se convierta en una transformación total cuando nuestro Señor retorne y seamos transformados de este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal y de un estado corruptible a una condición incorruptible. Mientras tanto, esta transformación tiene que ser evidenciada en nuestro estilo de vida, en nuestra diaria forma de andar, y es el fruto de la obra del Espíritu en nosotros. Dime cómo vives y te diré cuán transformado has sido. ¿Cuál ha sido la experiencia? Si al pasar el tiempo y los años hemos adquirido conocimiento, pero no hemos visto ese conocimiento traducido en transformación,
estamos entonces teniendo una vida correctamente religiosa, pero no una vida que garantice un avance en la gestión del crecimiento y la madurez espiritual. Una de mis inquietudes principales en estos días donde hemos estado pasando por una temporada de pausa para volver luego a reintegrarnos a la vida de comunión y de comunidad de fe como iglesia que somos, como congregación, es ¿qué tanto este tiempo ha servido para echar una mirada hacia adentro? Casi todos siempre cuidamos la apariencia externa, lo estético, lo visual. Pero ¿cómo podemos nosotros discernir nuestra condición espiritual para, en lo que amerite, pedir al Señor y anhelar una transformación integral que se gestione desde adentro hacia afuera? Dios nos habla en su palabra que Él está interesado en efectuar esta realidad y para ello nos ha dado el privilegio de ser creyentes que somos expuestos por medio de la palabra de su gracia a esta gloria que es Cristo en nosotros, que es la realidad y gloria que garantiza transformación por medio de este nuevo pacto en el cual vivimos a partir de la obra consumada en la cruz del Calvario. Que esto se convierta en un estilo de vida, que podamos anhelar esta transformación desde adentro hacia afuera, y para ello Dios nos ha dejado la palabra de su gracia, la gloria del Hijo que es Cristo en nosotros y la vida del Espíritu para gestionar esta transformación integral. Dios puede hacerlo. Él quiere que pasemos de la posición de un evangelio de información y de teoría a la realidad de la practicidad, de lo vivencial de un evangelio que evidencia la vida transformada de un hijo de Dios. Él tiene el poder para cambiar y transformar desde adentro hacia afuera a todo aquel que en virtud de un nuevo nacimiento pueda poner su enfoque, su mirada y su confianza en Él. Hoy quiero orar en base a esta palabra, creando en usted la convicción y expectativa de que el que comenzó la buena obra en usted será fiel en completarla. Creando en usted la profunda convicción de que esta obra de continua transformación gradual hasta llegar a la transformación total, Dios quiere cada vez ver en nosotros un cada vez mayor y excelente peso de gloria reposando en nuestra vida, que evidencie la vida y el poder de Cristo manifestado en nosotros. Esa realidad es accesible para usted y para mí por medio de la gracia de Dios. Juan capítulo 1 plantea en sus versos que de su plenitud, de esta gracia, tomamos todo, gracia sobre gracia, y su gracia tiene el poder para transformarnos desde adentro hacia afuera y poder evidenciar lo poderoso que es vivir en el Hijo de Dios. Mi oración es que esa transformación integral se efectúe en su vida y que podamos vivir con la expectativa de algo mejor y mucho más excelente, de un crecimiento continuo, de una madurez constante que evidencie la nueva naturaleza, la identidad y todo lo que nos caracteriza como hijos de Dios. Estamos siendo transformados desde adentro hacia afuera. Usted y yo hemos comenzado en esta jornada desde el día de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra conversión al Señor, y esto seguirá mientras estemos en la tierra y hasta que llegue la consumación de la transformación total y final, ya sea que podamos morir y dormir en el Señor hasta el día de la transformación, o ya sea que estando en vida nuestro Señor retorne y seamos transformados para poder disfrutar de esa realidad eterna e inmortal. La enfermedad
no podrá detener esta realidad. El pecado no puede invalidar esta realidad. Y cualquier realidad que hoy vivimos no será limitante cuando la transformación total de nuestro cuerpo sea efectuada. Y para ello estamos siendo hoy guardados por medio de su Santo Espíritu. Es por eso que todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo están siendo guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fiel es, escuche bien, fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Que esa transformación desde adentro hacia afuera sea una realidad en la vida de todos aquellos que están al alcance de esta palabra de gracia y podamos no solamente verlo, evidenciarlo, sino disfrutar lo que Dios ha comenzado y continuará haciendo en nosotros por medio de su Hijo y de la vida en el Espíritu. Permítame hoy orar por esta realidad y conforme a la palabra de gracia que hemos recibido. Señor Jesús, hoy al recibir la palabra de su gracia, reconocemos que anhelamos ese cada vez mayor y eterno peso de gloria siendo manifestado en nuestra vida, trayendo esa transformación que se efectúa desde adentro hacia afuera y viendo el cómo somos transformados de gloria en gloria conforme a su imagen. Oramos, Señor, para que tú nos permitas emigrar de todo sentimiento de frustración, de todo sentimiento de tristeza que ha producido el conocer verdades espirituales y eternas, pero no poderlas gestionar y verlas traducidas y manifestadas en un estilo de vida. Oramos por la practicidad, por el andar, por el vivir conforme a lo que tú has dado a nuestra vida como entendimiento y conocimiento y poder llevar a la realidad práctica, al estilo de vida, al modo de andar, todo aquello que tú has comenzado a traer a nuestro corazón y a nuestro entendimiento por medio de la palabra de tu gracia. Que esa transformación integral que se efectúa desde adentro y hacia afuera pueda ser manifestada cual nunca antes en nuestras vidas y en todos aquellos que están al alcance de tu palabra. Oramos hoy, lo creemos y damos gracias por esa declaración de que estamos siendo transformados de gloria en gloria conforme a tu imagen. Lo pedimos hoy en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. De la misma forma quiero orar por todos aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de conocer al Señor. Dice la Escritura, cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Y podremos ver aspectos gloriosos de esta realidad, de la vida en el Señor. Dejar de vivir como quien vive sin esperanza en este mundo. Y comenzaremos a disfrutar la realidad y la gloria de este evangelio que es en Cristo Jesús. Y si usted quiere abrazar esta realidad y nuevo estilo de vida y quiere hacer esta oración conmigo y reconoce que ha estado viviendo en una condición inadecuada espiritualmente hablando y que hoy quiere vivir conforme al propósito de Dios, le invito a que repita esta oración conmigo en esta hora. Y ahí donde estás puede decir conmigo: Señor Jesús, en este día reconozco que te necesito. Te pido perdón por todos los pecados que hasta hoy he cometido. Y hoy públicamente te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por tu amor, tu misericordia y tu salvación. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, quiero felicitarte. Decirte que has hecho la mejor decisión de tu vida. No quiero despedirme en este día sin reconocer una vez más a todas aquellas madres que se han conectado en esta transmisión. En este día en donde en el calendario se ha separado una fecha
Y acá en República Dominicana, desde donde estoy, se celebra el Día de las Madres. En esta ocasión y este año bajo la condición de distanciamiento físico, donde tal vez no podemos darle un abrazo como acostumbramos, como casa de fe, y reconocer el valor que cada una de ustedes tiene para el Señor. Más bien oramos que el Señor les fortalezca, afirme sus vidas cada día más en el propósito, honre y recompense por la labor de amor que cada una de ustedes viene manifestando. Nuestro reconocimiento, felicitaciones y sincero aprecio para cada una de ustedes. Feliz Día de las Madres. Y de la misma forma agradecer a todos los que nos han permitido llegar hacia sus hogares por medio de la difusión y transmisión de esta palabra de gracia. Gracias por el privilegio que nos concede. Será hasta la próxima, no sin antes recordarle que si se ama y ama a los suyos, por favor quédese en casa, para que de esta manera evitemos el contagio y propagación de esta pandemia que es la realidad que nos ha tocado enfrentar, y pronto volvernos a ver. Que la gracia que es en Cristo Jesús guarde sus vidas y le afirme cada día más en el propósito eterno de Él. Paz de Dios y tenga un maravilloso día en Cristo.